Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este programa de Editorial Voces, la editorial de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa. En este programa nos dedicamos a relevar el quehacer cultural de nuestra zona. Curiosamente, siendo este un programa de televisión, esta es la primera vez que vamos a entrevistar a alguien que proviene del mundo audiovisual. Normalmente entrevistamos a escritores, a músicos, a algunos actores, a algún artista plástico, pero curiosamente nunca hemos hablado con alguien que esté dedicado a la producción audiovisual y este es nuestro primer entrevistado, el señor Gabriel González Carreño. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Saludo a todos quienes estén mirando, todos y todas. Es un placer estar acá. Agradezco la invitación y la posibilidad de poder contar un poco, bueno, qué estamos haciendo. Bueno, el placer es nuestro total y gracias por venir. Y tengo mucho interés en ver cómo va a salir este reportaje, porque hemos hablado muy poco de cómo iba a ser y me gusta esa adrenalina de no saber qué va a pasar. Primero que nada, en mi época, digamos, cuando yo era joven y demás, la gente que hacía lo que vos hacés se llamaban cineastas o algo por el estilo. Se identificaba, digamos, el quehacer audiovisual con el cine. Vos, me parece que ese corset te queda un poco apretado, ¿verdad? Está buena la pregunta, porque también hay una cuestión de formatos y de rótulos, ¿no? Nuestra sociedad occidental siempre se basa mucho en esas cosas y yo considero que lo más importante es el quehacer. Uno se define por lo que hace. Si es por eso, yo hago más video que cine. El cine, si vamos a lo que significa el cine, es trabajar en película, en film, cosa que me encanta hacer y sé hacer y lo he hecho en distintos formatos, en Super 8, en 16, en 35, pero bueno, es caro. Pero has trabajado así en una peli así en escala grande, digamos. Sí, con todo. Es tan grande que trabajás en un pedacito así, ¿no? La industria siempre te ubica a un lugar demasiado específico como para llegar. ¿Y cómo te llevaste con esa experiencia? Bien, es muy intenso, ¿no? Trabajar en un equipo de más de 100 personas o... ¿Se puede saber qué No, la verdad que ni me acuerdo porque era una productora, mirá qué loco, ¿no? Que me llamó para hacer un laburo de postproducción específico para el director de actores. O sea, imagínate, tenía que editar una película que era sobre la Guerra Civil Española, cosas así, para que los actores pudieran ver, o sea, ni siquiera iba a ser utilizado en la película ese material. Después he trabajado de eléctrico, en publicidades, o sea, la industria te usa como un tornillo, es así. Claro. Eso pasa en todas las disciplinas. Algún día lo que vos hiciste terminará siendo un bonus track de un DVD cuando la película sea famosa. Sí, ya te digo, mi primera forma de acercamiento al trabajo industrial fue laburando de eléctrico, con las luces. Me encantó porque aparte es un ámbito, es como la energía cinética de los rodajes, digo yo, ¿no? La gente que trabaja en la parte de fotografía son los primeros en llegar al rodaje, bajan todos los equipos, las luces, los cables, manejan el generador. Sin ellos no hay película y son los últimos en irse y cargan todo de vuelta y de vuelta, digo cargan porque ya no trabajo más en eso. Después, gracias no sé, a vínculos que fui haciendo, llegué a hacer lo que más o menos me interesaba a mí, que era lo relacionado con el documental, como más allá de lo técnico, que era la fotografía, en lo que me especialicé en Buenos Aires, en el SICA, que es el sindicato. Hay un centro de formación profesional que hace una carrera de 2 años para dedicarse a hacer fotografía. Y terminé haciendo una fotografía, un documental, muy joven. Yo en ese momento no me estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo, pero hice... Bueno, seguís siendo joven. Sí. O para mí siempre vas a ser joven. Casi que es una decisión política ser joven hoy en día, ¿no? Claramente. Cada vez lo veo. Pero gente... vos me estás teniendo unos 30 o algo por el estilo. Sí, 30 de hecho. Soy categoría 85. Mirá. 31 ya. Estaría viviendo mi 31. Uno a los hijos de los amigos siempre los ve así, viste, como niños de alguna manera. Y no. En realidad, bueno. Y no es tu caso. Hay toda una cuestión al respecto, ¿no? Pero deberíamos seguir defendiendo nuestra niñez en muchos lugares y valorando la de los que realmente la tienen con su edad. Pero por ahí la adultez es un lugar de toma de conciencia de cuán niños somos en realidad, ¿no? Y no olvidarse de eso. Bueno, ahí está nuestra clase política para demostrarnos que se puede ser niño eternamente, ¿no? Sí, bueno, de hecho eso se vincula también con un laburo que empecé a hacer en Buenos Aires, que es empezar a dar clases.
Me encontré en una época bastante desocupado y complicado porque el laburo en cine es muy alterno, digamos. Podés estar trabajando mucho en una época y después estás totalmente libre. Y tuve la posibilidad de dar clases en un colegio secundario, muy joven yo, así que a los cachetazos fui aprendiendo el oficio. Vale decir que vengo de una familia con mi vieja que es profesora, que la tuve como profe y la verdad que me dio mucha perla y mucha previa para aprender a encarar un grupo de 30 chicos y descubrí una parte que no me la imaginaba, que yo de prejuicio pensé que no me iba a interesar y me gustó estar del otro lado y sentir que se puede. Y terminé dando clases en escuelas hogares, que era como un viejo proyecto mío de esa época, incluso del 2008 por ahí, que un día volví de dar clases quemado con todos los pibes que me gritaban y me hacían la vida imposible, que igual después tuvimos una relación hermosa con todos los grupos de eso. Pero dije, ¿qué estoy haciendo acá? Estos pibes no necesitan aprender audiovisual. ¿Qué quiero hacer yo? Y yo me quería venir a dar clases a una escuela hogar acá o en la Patagonia. Y fue así, me fui a vivir a la Patagonia, enamorado. Estuve 3 años en Trelew. De acuerdo, sí. Empecé a armar un proyecto que era sobre talleres audiovisuales en escuelas hogar, en los que se intentaba, digamos, desarrollar la fotografía estenopeica como el principio básico de la fotografía, que son cajas o latas con un pequeño agujerito y con eso hacíamos una foto que la revelábamos. Entonces cualquier cámara se rige bajo ese concepto, entonces los chicos tienen una conciencia de lo que es una cámara oscura, lo que es el ojo humano, que es el modelo, digamos, de la cámara. De ahí empezamos a tomar conciencia de cómo la imagen empieza a ser como un lenguaje propio, una ontología. Desde la fotografía pasamos a la animación y terminamos haciendo cortometrajes, ya bien sean documentales o ficción, hechos por los chicos en el contexto de la escuela y, digamos, haciendo todo un desarrollo en una semana intensiva de dar clases. Lo logré hacer hace ya 2 años en Cerro Cóndor, en la localidad de Cerro Cóndor, un lugar bellísimo, en Chubut. El proyecto de hacer el largometraje quedó en el tintero, sigue estando vigente y es algo que no me apura. Con el tiempo me di cuenta de eso también, que la ansiedad de querer hacer las cosas a veces te juega en contra y hay que ser paciente, respirar hondo y entender que los procesos son más largos. Tengo un montón de proyectos para hacer en la cabeza, pero el que mucho abarca poco aprieta. Pero además hay otra cosa, ¿no? Como vos decías al principio, que existe cierta fruición, cierto placer en la tarea misma, digamos, que de alguna manera ya es una recompensa en sí misma, digamos. Total. Pero hay otra cosa también con el tema del cine, del largometraje, es la necesidad de contar una historia. Claro. Vos también tenés eso adentro tuyo, no solamente la cuestión de generar las imágenes, a captarlas, sino también de contar algo, ¿no? Algo que sea propio, único o en lo posible. Con la narración tengo como una cuestión de amor-odio por momentos, ¿no? Como también en Buenos Aires tuve una época de poder acercarme al cine experimental de la mano de Claudio Caldini, que es un gran referente del cine experimental argentino y del mundo, alguien desconocido probablemente por muchos que deberíamos conocer más, de hecho. Aprovecho para hablar de él porque me parece que es un maestro, un amigo, y la verdad que él estaría en desacuerdo de eso de maestro, pero es un gran valor. Y bueno, tomé clases particulares con él en una época que no estaba no estaba dedicándose a eso, y la verdad que me abrió la cabeza a un mundo que pocos pueden acceder, la verdad, lamentablemente, pero muy interesante, y me abrió la cabeza a pensar también el documental desde otro lugar. Estamos muy acostumbrados que el documental es una forma de decir, bueno, esto es así, esto sucedió de esta manera, como una versión de los hechos, ¿no? Y en verdad un documental también transmite emociones, también transmite sensaciones, y a veces son más poderosas que los hechos que narra, o que la historia, vamos a decir. También en ese momento... Es el poder de la imagen, ¿no? Sí, de las imágenes, porque vos como músico también lo sabrás, digamos, el sonido también es una imagen. Todo está en la mente de quien participa con la obra. Una vibración. De algún modo, después me acerqué más al documental de la mano de un taller que pude hacer con Andrés Ditela. Estuvo muy interesante porque, bueno, él también labura el documental desde otro lugar, mucho más vinculado a la historia personal, a sus vínculos familiares,
Si no han visto sus películas, se las recomiendo porque de verdad que es una cosa aparte del documental argentino. Muchos han hecho cosas parecidas, pero bueno, en particular, además que en muchos casos narra la historia de nuestro país de la mano de la historia familiar, digamos. Bueno, y además fue muy interesante las clases, ¿no?, que nos dio y de verdad que ese es mi interés hoy en día, dedicarme la famosa historia de la vida privada, que es todo un boom de las últimas décadas en los estudios históricos. Yo tengo una contradicción con lo de la autorreferencia o no, la verdad que no me termina de convencer, pero por otro lado es innegable, porque uno construye de donde es, donde hace, desde su mirada. Es imposible, una cámara lo único que hace es recortar una porción de la realidad. Quien se para detrás elige qué mostrar y qué dejar afuera. Y a veces es más poderoso lo que dejas afuera que lo que mostrás. Es muy interesante que hayas mencionado esto de la música como una imagen, porque vos, no sé si me equivoco, pero tu primer contacto con el arte como disciplina fue con la música. Vos sos músico también, sí. Tocas el piano razonablemente bien, por lo que he podido escuchar. ¿Y cómo te preparó eso, o qué relación encontrás vos entre esa formación musical y el trabajar con imágenes? Yo de chico buscaba alternativas a la expresión, ¿no? Porque empecé en Bellas Artes, cuando la escuela estaba ya en la escuela 6, tuve mis primeras maestras de piano, Alicia Vergara, bueno, mucha gente que laburó ahí, entre ellos Silvia Sapsuk también, que me dio, en ese momento daba percusión y creo que coro en un momento. Y me abrió la cabeza porque yo era muy chico y la verdad que vincularme con gente desde la música, incluso con todo lo que implica la formación clásica o tradicional, ¿no? El lenguaje musical, toda esa cosa tan rígida, pero poder ir a la escuela a la tarde y tocar el piano, las porteras me dejaban que toque el piano un ratito. Además te quedaba ahí a la Me vuelta. quedaba cerca de casa y me encantaba, no tenía piano obviamente. Y bueno, el piano siempre es una materia pendiente porque es un instrumento infinito, ¿no? Ya muchos lo sabrán, pero lo que sí creo que comparte con el audiovisual es el soporte de expresión en el tiempo. O sea, Ajá. La música es absolutamente basada en el tiempo y el audiovisual también. Seguro que hay una elección de quien participa como escucha o espectador, pero el soporte madre, base, es el tiempo. Después he hecho muchos trabajos en relación a músicos y para mí el audiovisual es 50 y 50. Y a veces es más la música que la imagen incluso. Me parece que se ha valorizado mucho en el tiempo el valor que ocupa la imagen cinematográfica, cuando en realidad es mitad y mitad. En la época del cine mudo lo podemos entender, pero hoy en día yo creo que no, que hay que asumir el rol del sonido, incluso el universo sonoro, como incluso desde el punto de vista narrativo o conceptual. Te digo, he trabajado con amigos como Joaquín Achiari, que en su momento de joven hizo su primer disco y yo empecé a usar esos temas solistas para hacer algunos experimentos con película pintada en 16 milímetros o Super 8. La verdad que fue una época muy interesante de descubrir cosas de jugar, digamos. Yo no lo considero trabajo serio eso, pero me gusta igual mostrarlo porque creo que es parte. Me gusta la idea de poder abrazar los errores también, de alguna manera. Y ese camino es lo que nos hace quienes somos, digamos, ¿no? Y bueno, por eso hablo de Joaco, que es un amigo con el que hemos tenido bandas de rock, hemos ido juntos a la secundaria, vivimos juntos en Buenos Aires, mientras él estudiaba, yo también estaba allá y la verdad que es un compañero de laburo en ese sentido. Y bueno, también he trabajado con músicos del sur, como Santiago Mingarro, que es otro genio desconocido. No sé, actualmente con Mari Jiménez, que también está estudiando en Buenos Aires y tiene una obra joven y muy interesante, estamos haciendo cosas. La verdad que me motiva mucho laburar con alguien que aporta su mirada desde el universo sonoro. A mí me gusta hacer música, pero la verdad que no me siento en mi campo del todo. Sí, Gaby, ¿me das 2 minutitos que hacemos una pausa y Por continuamos? supuesto.